ver. Bueno, entonces vamos a empezar. Mi micrófono. Eso. Y la puerta. Bueno, entonces vamos a continuar esta parte de los perfiles sísmicos, de la interpretación. Puf, puf. Pienso que la última vez estábamos en este punto. Estábamos hablando de cosas más generales sobre lo que podemos hacer con las interpretaciones. Hay también, aquí puse, pienso, 2 o 3 slides sobre, no sé, de pronto una idea que la gente tiene sobre la interpretación de perfiles sísmicos, y es que básicamente todo se puede leer sobre los perfiles sísmicos, o que nos dicen la verdad, entre comillas, y eso es un poco, aunque se pueden usar para conocer muchas de las cosas que hay en el subsuelo, en muchos casos solamente nos cuentan la mitad de la verdad, básicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacen sus interpretaciones. Cuidados, por ejemplo, ven que durante el procesamiento de los datos hay muchos parámetros, hay muchos cambios que se puede hacer, y eso cambia mucho el resultado que obtienen después como perfil. Pero si digamos que todo se hizo bien, aunque con eso ven también que hay el problema del modelo de velocidad, que no se conoce completamente, y entonces la reconstrucción es un poco, aún después de la migración, a veces es un poco como la forma es un poco diferente de la verdad, y entonces aquí puse un ejemplo. Digamos que un operador hizo su migración y usó un cierto modelo de velocidad. Para simplicidad, digamos 3 kilómetros por segundo, un valor de eso. Y entonces, sabiendo que en realidad hay cambios de velocidad con la profundidad, básicamente una porción del perfil, por ejemplo, aquí no se ven mucho los números, pero digamos, por ejemplo, entre un punto a 1 segundo, otro punto a 2 segundos, eso en realidad corresponde a, digamos, 6 kilómetros. Digamos que son 3 kilómetros por segundo de velocidad sísmica aquí. Pero entonces, aquí entre 0 y 1 segundo, de pronto la velocidad es un poco diferente. Es de solamente 2 kilómetros por segundo. Y entonces, la primera parte corresponde a 1 kilómetro solamente, y la otra parte va a corresponder a más kilómetros debido al aumento de las velocidades sísmicas. Y entonces ves que es un poco como extender, contractar las diferentes partes, así, dependiendo de la diferencia entre las velocidades que yo usé y las velocidades reales que hay en el subsuelo. Entonces, es por eso que a veces, digamos que los buzamientos hay que tener cuidado, no solamente leerlos directamente en el perfil, especialmente cuando son en tiempos. Y entonces, bueno, solamente para que lo tengan en cuenta si hacen interpretaciones,
y que, por ejemplo, hablan más de embusamiento importante, menos importante, cosas más que representan mejor la incertidumbre que tienen sobre lo que está sobre los perfiles sísmicos. Hay unos casos en que los perfiles sísmicos están tan bien amarrados a datos de pozos, por ejemplo, que se puede leer más fácilmente también. Entonces, que se adapten al caso especial de su juego de datos en cada momento. Como los mencioné una vez también, los buceamientos muy altos son difíciles de reconstruir, entonces en muchos casos no se ven o se ven muy poco y hay que inferirlos mirando otros marcadores, como por ejemplo la terminación de unos reflectores. Así se ve muy bien que tenemos una falla, pero digamos si tenemos una falla de rumbo que no tiene este tipo de pequeño cambio así vertical en muchos casos, entonces es muy difícil de ver, por ejemplo, este tipo de falla. Y el último, pienso, quería mencionarlos, es lo que saben de la reflexión de las ondas sísmicas en comparación con la longitud de onda de las ondas. Entonces, sabemos que cuando hay cambios que son mucho más pequeños en tamaño que la longitud de onda, la longitud de onda los atraviesa así, casi sin verlos. Entonces, no podemos ver todo tampoco debido a eso en nuestros perfiles sísmicos. Por eso hay que adaptar un poco su fuente. ¿Se acuerdan de la pregunta en el parcial, cuando les decía el tipo de penetración y de resolución que un cliente quería, por ejemplo? Entonces, hay que pensar en todos esos problemas, de longitud de onda, de lo que se puede ver, lo que no se puede ver, hasta cuál profundidad yo quiero llegar para tener una buena interpretación que me sirve para mi problema. Y hay cosas que no son posibles. La cosa que era en espacial, por ejemplo, no era posible. Imposible. Entonces, hay que explicar también al cliente que eso no es posible. Ok, aquí les pongo unas cosas, son como side notes así, que son para ustedes y que les va a servir si hacen más sobre interpretación sísmica. Hay personas, entidades o empresas que usan diferentes convenciones, ¿sí? Y normalmente deberían decirles, o ustedes podrían preguntar también cuál es la convención que están usando. Por ejemplo, hay unos que prefieren el primer arribo negativo, así, con el cero al momento de llegada de nuestra onda. Es algo que sí, como lo que normalmente todos hacemos, ¿sí? Cuando miramos los perfiles, aunque para una explosión tener una polaridad negativa es un poco raro, básicamente. Normalmente deberíamos tener algo positivo. Pero hay otras convenciones, por ejemplo, que ponen el momento de llegada de la onda al tope de la undícula que tengo aquí. Entonces, son diferentes convenciones. Y obviamente eso cambia un poco su interpretación, especialmente cuando uno hace el picking, por ejemplo, de un reflector, así, y después, por ejemplo, hacemos
no se calculó sobre su profundidad, sobre el espesor de las capas, este tipo de cosas. Para pasar de una convención, la primera que tengo aquí con reflexión positiva, entre comillas, y la otra reflexión, la otra convención, que piensan cuál operador, cuál tipo de procesamiento yo puedo aplicar para lograr eso. ¿Se acuerdan de un poco lo que se puede usar? Para decir lo que quiere hacer, pasar la negativa a la positiva. Sí, cambiar una forma de onda a la otra forma de onda. No sé si alguien en la virtualidad tiene una idea de lo que se podría emplear. Fourier sería dentro de eso, pero no es como la, la etapa, como el nombre general de este tipo de etapa. No, empieza igual que la demultiplicación, pero no es la demultiplicación. La demultiplicación es algo muy sencillo, de hecho. Es algo muy, es tomar unos datos y reorganizarlos. Es como muy, casi nunca se hace, ¿sí? De multiplicación, porque los datos ya vienen sin multiplicación. Entonces, no es algo súper súper importante, pero empieza igual. Bueno, en este caso sería la deconvolución. Convolución o deconvolución, como lo quieren ver, pero entonces esta cosa de cambiar en general las formas de las ondas, que sea para correcciones, en este caso, por ejemplo, llamamos de convolución, o solamente cuando ustedes hacen un sismograma sintético, en este caso se llama convolución. Eso sí permite cambiar la amplitud y cambiar la forma de nuestras ondículas. Entonces, en este caso sería eso. Sería nuestra deconvolución o convolución, como lo quieren decir. Aquí hay otras convenciones que pueden mirar y cuando lo necesitan, de pronto en el futuro, vuelven a esta slide para comparar. Bueno, entonces aquí hay diferentes objetos que van a tener normalmente diferentes contrastes de impedancias. Entonces, por ejemplo, hay un domo de sal, hay hidrocarburos. Ven que para el domo de sal se aumenta la impedancia, para los hidrocarburos se baja la impedancia. Igual que para el gas, por ejemplo, los carbonatos, cuando están generalmente dentro de las sucesiones de sedimentarias, son generalmente con altas velocidades también. Los diques de magma son como muy alta velocidad en comparación con las otras cosas. Entonces, también un contraste positivo, al igual que el basamiento. El basamiento también tiene generalmente velocidades más altas que lo que hay encima, y entonces tiene un contraste positivo así de impedancia. Así. Y entonces normalmente si usan una convención con el primer movimiento positivo, deberían ver el domo de sal con un movimiento positivo, el dique con movimiento positivo, el basamiento también,
y los hidrocarburos con movimientos inversos, así. Entonces, por ejemplo, si el movimiento positivo es negro, entonces el domo de sal encima va a ser negro, aquí encima de los carbonatos negro, aquí en el dique también, pero los hidrocarburos, blancos. Así el gas también, el primer movimiento en blanco. Lo vamos a ver con ejemplos después. Bueno, hay diferentes maneras de mirar los perfiles, aunque las convenciones todas aplican en todos los casos. Aquí también otra manera de ver los perfiles. Entonces, ustedes en el proyecto lo ven de la manera aquí de densidad variable de sombreado. Entonces, de esta manera, pero se puede ver de otras maneras. Y entonces, ahora la base para la interpretación sísmica es el horizonte, the horizon, sísmico. Así. Y entonces, es algo sencillo, es como la base, es básicamente seguir una fase y en general puede cambiar un poco de amplitud, pero no tanto, a lo largo de un perfil, así. Entonces, por ejemplo, en verde puse un horizonte, pero hay muchos más en esta slide. Por ejemplo, esta parte negra que vemos aquí y que va hasta este punto, eso es otro horizonte. Hay horizontes discontinuos, que son más continuos, así. Entonces tenemos uno aquí. Vemos otro que va en esta parte, así. Entonces, de lo que vi, hay muchos de los interpretadores sísmicos que pasan mucho tiempo haciendo picking así del tiempo de los horizontes, que sea sobre un perfil, que sea sobre o dentro de un cubo sísmico. Así es importante saber dónde están los horizontes. Por ejemplo, un cambio entre el Triásico y el Jurásico, por ejemplo. Así. Y saber dónde está dentro de su perfil o dentro de su cubo sísmico. Obviamente, antes, en mi época, se hacía mucho más a mano. Ahora hay algoritmos automáticos y semiautomáticos que permiten ir más rápido para el picking de estos horizontes. Por ejemplo, vi unos que uno hace 3 o 4 picks y después el algoritmo se calibra y le hace todo demás del picking. Pero obviamente hay que revisar después los resultados. Pero si eso aumenta la velocidad de procesamiento de nuestros datos. Entonces, eso es la base, el horizonte sísmico. Veo que hay algo aquí. Normalmente los horizontes son cambios de impedancia. Así. Entonces, por ejemplo, en muchos casos van a corresponder a cambios de capas. Hay otros casos especiales, pero en muchos casos son capas diferentes en el subsuelo. Vamos a ver un horizonte que se llama el BSR, el Bottom Stimulating Reflector también, que es un poco diferente, que marca la diferencia entre hidratos de gas y gas libre. Es muy interesante también, pero es otro tipo de horizonte.
En general, separa dos capas, en general, pero como te digo, hay casos especiales también. Y a veces es para un poco de simplificación porque saben que a veces hay cambios de capas que no corresponden a cambios de impedancia y no los vemos. Y a veces dentro de una misma capa hay un cambio, la presencia de un sil, por ejemplo, o de un dique, y eso nos los vamos a ver básicamente. Entonces, en general sí son cambios de capa, pero hay un poco más allá de eso. ¿Sí? Lo mejor es de hacer o ver su perfil sísmico y hacer una correlación con los datos de un pozo, por ejemplo, y saber cuál horizonte corresponde a cuál cambio. Y con eso uno es mucho más seguro de la estructura del subsuelo. Aquí hay unos datos así. Entonces se correlacionó los datos que tenemos aquí de la geología. Entonces, en general, los datos que tenemos a la derecha aquí de pozo, entonces, por ejemplo, podría ser la velocidad de las ondas P, podría ser algo sobre la densidad de las rocas aquí. Entonces uno compara los cambios que vemos aquí, que atribuimos a cambios en la geología y que después se puede correlacionar con los perfiles que tenemos aquí dentro de la sísmica. Eso es un trabajo también muy interesante y muy importante también. Y hay partes como aquí, por ejemplo, en la mitad, donde se pierden los reflectores. Aquí podría ser la presencia de un volcán de lodo, por ejemplo, o más sencillamente de algo de sal, aquí, algo que corta los reflectores. Bueno, diferentes maneras de ver nuestros datos. Una sección horizontal, un perfil, un cubo sísmico en 3D, una línea sísmica, lo que se llama inline en la dirección de adquisición, crossline en la dirección perpendicular a la adquisición. En muchos casos también se hacen cortes más o menos horizontales, entonces podría ser para un cierto tiempo, puede ser para un integral sobre una parte del tiempo también en profundidad. Podría ser también otros de superficie, horizon slice, por ejemplo, ver los cambios de amplitud a lo largo de todo un horizonte. Por ejemplo, en unas partes del horizonte hay gas, en otros no, y entonces lo podemos ver con eso. Vamos a ver los atributos un poco más después, lo que son, pero podemos también ponerlos en secciones verticales o horizontales y corte de falla. Entonces uno hace el picking de una falla y después mira sobre esta falla los cambios de amplitud también. Hay muchas maneras de ver estos datos. Lo que hacen mucho, de hecho, es combinaciones. Entonces, por ejemplo, sobre una time slice así, van a poner la frecuencia en rojo, la fase en verde y en azul, ¿qué van a poner? No sé, la amplitud, por ejemplo. Y van a mezclar los dos colores así y mirar después sobre esta time slice. Lo hacen mucho. Y cuando hay cambios de esos tres, de esta mezcla de los tres atributos, entonces se ve mucho mejor.
lo hacen mucho para la interpretación. Ok, aquí tenemos un ejemplo. La time slice, la inline aquí, la crossline. Vemos unos horizontes, por ejemplo estos aquí que vemos aquí, otro un poco más a profundidad aquí. Aquí tenemos otro objeto, entonces en perfil, en sección, se ve el anticlinal así, bien fácilmente. En sección horizontal de tiempo, se ve más como un círculo, así. Eso depende mucho de la visión o la organización en 3D de estos objetos. Entonces, en este caso, bueno, vemos que se está expandiendo con el tiempo más a profundidad, así. Aquí tenemos otro perfil un poco más complicado. Este perfil es un perfil en el mar de Marmara, cerca de Turquía. Entonces eso es sísmica marina. Y entonces tenemos diferentes reflectores y entonces el perfil aquí y la sección de tiempo en esta parte. Esta sección va aquí sigue, pienso que no va hasta el último punto del perfil, algo así. Entonces, solamente para mirar, ¿saben a qué corresponde este reflector que vemos aquí en la slice de tiempo? ¿Una idea? Estamos en sísmica marina. Quería saber a cuál reflector corresponde este reflector que vemos aquí en la slice de tiempo, the time slice. ¿Ven también? No sé si se dan cuenta que hay pequeños artefactos de migración aquí. Se ven un poco, son esas pequeñas cositas. Pero no tenemos otros artefactos, como las difracciones aquí o las difracciones aquí, no tanto. ¿Una idea entonces de lo que podría ser este perfil, este horizonte? La ubicación de la slice de tiempo está aquí. Hay que imaginar que es un cubo y entonces uno puede mirar una porción en profundidad, aquí en tiempo, y una slice de tiempo que entonces va perpendicularmente a los perfiles, así, dentro del cubo.
¿Cómo me podrían describir esta parte que vemos a la derecha, aquí? ¿Cuál es como el carácter más obvio que vemos de esta parte a la derecha? Ujú. Ujú. Sí, y entonces, ¿qué tipo de medio podríamos tener que no tiene nada? Sí, es agua. Entonces, em, cuando vimos otros ejemplos, vimos que bueno, los medios homogéneos no tienen reflexiones y entonces para el agua, por ejemplo, en general se ve de un solo color, así, principalmente gris o blanco, así. Y entonces, si a la derecha es agua y aquí no tengo cosas, entonces, ¿qué hay en la mitad? Básicamente lo que vemos aquí con este reflector en rojo que puse en rojo es este reflector que vemos aquí. ¿Sí? Es el primer momento que tengo entre el agua y lo que hay por debajo del agua. Entonces, este reflector corresponde al fondo marino. Así, ¿sí? ¿Ven? ¿Lo ven ahora? Porque, bueno, es interesante ver como los dos, porque obviamente, como verlo en slides de tiempo es muy diferente de verlo en el perfil. Aquí vemos, por ejemplo, para un tiempo que corresponde a más o menos 900, pienso 900 milisegundos. Vemos la posición de este reflector, básicamente, donde lo podemos ver en una slice perpendicular a eso dentro del cubo. Por ejemplo, en la parte de la izquierda tenemos, tenemos un fondo marino, obviamente, pero el fondo marino es a profundidades más someras y entonces lo que vemos es ya la geología que tenemos dentro de los sedimentos. Y a la derecha entonces estamos todavía en el agua y entonces vemos el agua, pero como el fondo marino tiene como colinas o cambios de alturas, así, entonces en unas partes vamos a ver el agua, en otras partes la geología y en la mitad vamos a ver el fondo marino. Lo hago con el fondo marino porque es un reflector que es fácil de identificar o de ver, porque hay agua en un lado y geología al otro lado, pero básicamente pueden hacer el mismo tipo de proceso para los diferentes
horizontes que hay dentro del perfil sísmico. Si tuviéramos un horizonte con un buzamiento, por ejemplo, y que cambia de forma con su posición dentro del cubo sísmico, se vería más o menos igual. Por ejemplo, tenemos otro reflector que se comporta de una manera parecida que vemos aquí y que volvemos a ver al otro lado. Entonces, es solamente porque tenemos de pronto un reflector que tiene buzamiento y entonces va a cortar esta sección de tiempo. Así. ¿Unas preguntas sobre eso? Bueno, entonces aquí hay unos datos interesantes también. No sé si de pronto miraron el fondo marino, cómo se ve. Aquí tenemos el fondo marino y entonces se ve como una aumentación de amplitud así en negro, básicamente, y entonces se puede seguir en las diferentes partes del perfil. Eso es bueno porque le da un poco la convención que se usa para la interpretación del perfil sísmico y entonces las aumentación de impedancia se van a ver con un negro primero, así. Entonces dentro de todo su perfil. Entonces, no sé si miraron, pero hay lugares donde el blanco viene antes del negro. Y eso entonces corresponde a momentos en que tenemos un contraste de impedancia negativo, básicamente uno que es así. Eso corresponde, hay que conocer un poco su zona para saber lo que puede pasar. En este caso es porque en este mar hay mucho gas, hay mucho gas. Y entonces el gas se ubica básicamente en unas capas, así está migrando, se está como alojando también en estas capas. Y entonces, cuando hay gas, la velocidad de las ondas sísmicas baja mucho, pero mucho. Free gas, gas libre. Y entonces, se van a ver así con esta inversión de nuestra polaridad para nuestros reflectores. Así. Eso es solamente un ejemplo, pero para reservorios se vería así también, donde hay gas y petróleo. Hay también otro objeto que es más de como es un poco especial. Aquí tenemos una zona donde desaparecen los reflectores. Ya hemos visto que eso podría ser un diapiro de sal, que podría ser un dique, pero no hay el contraste en los diferentes lados. Sabemos que en el mar de Marmara no hay diques, entonces en este caso, y sabemos que hay mucho gas, eso es un volcán de lodo, básicamente. Como lo que tienen en la costa Caribe. Hay muchos de estos volcanes de lodos allá, en la tierra y también por debajo del mar Caribe. Entonces, se verían de esta manera también. Hay como un tipo de máscara de todo este gas y agua
que está migrando a través del subsuelo marino. Entonces, no sé, yo no tengo como ejemplos de Colombia, pero se verían más o menos así. Bueno, eso es un ejemplo interesante, pienso. Aquí puse las fallas. Yo no voy a hablar de las fallas en general porque ya vieron, yo me imagino todo eso en geología estructural. Entonces solamente puse la definición que proviene del libro de estructural. Aquí hay los diferentes tipos, pero ya conocen, me imagino. Bueno, hay obliques, hay cosas muy complicadas que podemos hacer con estas fallas. Y hay unas fallas que son más, ¿cómo decir? Que aparecen más especiales y que aparecen a veces en nuestros perfiles sísmicos. No sé si han visto las fallas históricas. ¿Cómo salían? No sé si lo han visto. El ángulo es muy bajo. Sí, como termina con un ángulo muy bajo, pero entonces empieza con con un buzamiento alto y con la profundidad así va cambiando su buzamiento hasta ser no completamente plano, pienso, pero casi. Dicen que se enracina dentro de una capa más dúctil, así. En este nivel que está aquí y que entonces es más dúctil aquí. Entonces, en este caso es una capa de evaporitas, que puede ser también una capa de sal, así, en este caso. Pero la forma es la que le da su nombre de lístrica, así que entonces va con esta forma curva con la profundidad. Digo que se ve mucho porque este tipo de falla normal se ve en contextos entonces de extensión y entonces dentro de las cuencas donde hay contextos en extensión vemos este tipo de fallas, a veces son normales, así, pero cuando hay las condiciones adecuadas, como con esta capa dúctil con la profundidad, entonces podemos ver estas fallas lístricas en este caso. Las fallas que son como del mismo sentido son sintéticas y las otras que tienen el otro sentido son antitéticas. Hay pequeñas cosas como lo que llamamos este rollover anticline que vemos aquí. Entonces, mientras hay una parte de las capas que que se cae con la falla aquí, uno forma este pequeño pliegue que vemos aquí. Es importante porque dentro de esos pliegues podemos tener trampas de hidrocarburos, entonces es interesante también de este lado. Y pienso, podemos también tener otros tipos de pliegues como sinclinales, pero más por allá. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un perfil sísmico con su interpretación y la posición de estos objetos. Entonces tenemos la falla lístrica aquí, tenemos fallas sintéticas, tenemos fallas antitéticas y tenemos un mini rollover anticlinal
aquí en esta parte, pero no se ve tanto. Bueno, como los que les mencionaba para esas fallas, en general no se ven como un reflector, pero se ven con los otros reflectores. Entonces, hay diferentes maneras, por ejemplo, la terminación de los reflectores, el desplazamiento de las capas o de los reflectores, cambios en el buzamiento de un lado hacia el otro lado de la falla. A veces son cambios de los patrones sísmicos, entonces una parte que se ve un poco, no sé, de una manera, de la otra manera, cambios de frecuencia entre los dos lados, cambios de la forma de los reflectores también. ¿Se acuerdan de que hablamos de las difracciones que pueden ocurrir en las aretes? Entonces, eso puede ocurrir para nuestro plano de falla. Vimos que, por ejemplo, para la falla histórica hay unos pliegues, pero vamos a ver otros ejemplos. A veces hay más casos y obviamente en general discontinuidades. Así. Entonces, con todo eso pueden identificar muchas de las fallas. Por ejemplo, aquí miramos, obviamente no les puse la sección vertical, pero eso es la sección horizontal. Y entonces hay que identificar dónde están las fallas. Así. Entonces tomamos, no sé, 2 minutos para identificar unas fallas. Podrían poner una falla. Cada uno. Como más que eso, haces como la línea. Así. Como más. Como seguridad. Como cuando, ¿cómo se llama aquí en Ecuador? Cuando hacemos unas tablas así finas y muchas
Gracias. Ah, influyendo. Cuando la... ¿Qué creo que no para abrir las cosas influyendo? Ah, no sé. Un poco lo que está pasando en esta parte. ¿Es lo que se ve? ¿Aquí hace foto? Sí. Bueno, entonces, si identificaron fallitas. Entonces, aquí, por ejemplo, identificaron unas que se ven, por ejemplo, aquí hay otro color, otra que se ve aquí, dame son los colores que hay. Otras que se ven más o menos aquí. Esto que le puso una que se ve en esta parte. ¿Qué más? Una que se ve un poco en esta parte. Entonces esos son como ejemplos. Aquí esta parte donde hay muchos pequeños cambios así, entonces hay de pronto en esta parte una sucesión de muchas fallas en este lugar. Um, los, los que hacen como interpretación y picking de las fallas en cubos grandes, a veces usan lo que se llama un tipo de de procesamiento automático que entonces detecta las discontinuidades. Eso un poco como hace la derivada o también la derivada una o segunda de nuestra imagen o también de... ¿dónde está la? También las coherencias, la correlación, que son como tipos de procesamientos así para ver lo que está pasando de un punto del perfil o de la sección en tiempo hacia otro punto. Entonces, por ejemplo, entre un punto aquí y otro punto aquí, a ver si es como lo mismo, si cambia, y entonces vemos que hay como partes así. Y de esta manera uno puede hacer una detección de las discontinuidades más automático y después de pronto revisar si de hecho sí corresponde a diferentes fallas. Entonces, en las discontinuidades que vemos aquí, pienso que los grandes rasgos, como las grandes, las detectaron básicamente, como por ejemplo esta aquí, o la que está más aquí, la que está adentro corresponde a uno de esos dos de esas cosas y miraron también con otras así. Entonces, así se puede detectar las fallas también. Bueno, aquí puse otro ejemplo. Es también en el mar de Mármara, entonces estamos como en este contexto con sedimentos y mucho gas también. Y tenemos un perfil así vertical y
una sección horizontal que vemos aquí. Entonces, la sección horizontal corresponde a este tiempo que puse en naranja, así. Entonces, intentan ver un poco dónde están las fallas, también con este ejemplo. Esta zona es muy interesante porque corresponde, estamos muy cerca de la falla norte anatoliana. Entonces, yo pienso que está de hecho aquí, la falla norte anatoliana, pero no se ve porque es una falla de rumbo. Entonces, pero es una falla que es del mismo nivel de la falla de San Andreas. Entonces, es algo muy, muy grande, muy importante. Pero entonces, a lo largo de esta falla muy grande hay pequeñas fallas. Entonces, no sé si me pueden... Ahí se tendrían que ver como, no sé, es que digamos, aquí hizo algo pero súper chiquitico como en este término, pero no sé si... Sí, son pequeñas fallas con pequeño, especialmente cerca de la superficie, con muy pequeño, ¿cómo se dice? Juego, así, muy pequeño desfase, muy pequeño, ¿cómo se dice? Este desplazamiento que hay a lo largo de las fallas. En francés es juego, pero entonces, no sé cómo se lo dicen aquí. Sí, pero eso sí corresponde a las marquitas de las fallas. Si identificaron las fallas en la parte así, las pueden identificar en la parte más bueno, horizontal del time slice. El centro, diagonal hacia la derecha, los divididos. Sí, pienso que no estoy completamente, no sé exactamente de lo que me estás hablando, pero pienso que sí. Voy a poner unas fallas en el corte para los que están en la virtualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos unas cosas así, así, así. Vemos otras así, así, así. De pronto hay más, pero bueno, son unos ejemplos. Y entonces, en la parte más de tiempo, son estos zigzag que vemos también. Ahí. Así. Esos zigzag que vemos, por ejemplo, aquí, aquí. Hay muchos, ¿sí? Hay así, así. Vemos unos zigzag en esta parte también. Es de lo que me estabas hablando, ¿sí? Sí, de la derecha. Arriba a la derecha. ¿Aquí? Sí, las que no más por. Ok, sí. Entonces, en esta parte importante, aquí yo tengo la impresión que estamos viendo el fondo marino de nuevo. Y entonces, bueno, la colega hizo la interpretación y ella básicamente puso estas fallas normales
en estos lugares corresponden a lo que vemos principalmente aquí. Estas pequeñas fallas que me mencionaron también en el perfil sísmico. Bueno, así hacemos la correspondencia entre corte vertical y la parte más horizontal. Aquí es otro ejemplo. Entonces, eso es muy característico también de las presencias de sal. Así, entonces, esos cuerpos de sal estaban a profundidad y debido básicamente principalmente a la carga litostática, volvieron hasta un cierto punto a la superficie y entonces haciendo eso cambiaron mucho de las capas mientras hacían eso y por ejemplo en muchos casos se ven unos pliegues aquí que corresponden al movimiento ascendiente así del domo. Entonces se ven estos pliegues que se llaman rim syncline, esos inclinales de bordes. Eso es lo que significa rim, así. Y entonces también se ven un poco, ven este patrón así circular alrededor del domo. Eso corresponde al momento en que cruzamos las capas que van subiendo así. Y entonces, como el domo lo hizo así en un punto, entonces todas las capas que están alrededor tienen estas formas que van subiéndose, entonces, cerca del domo. Es porque es lo que estaba pensando del pequeño anticlinal que vimos hace un rato. Este anticlinal es muy pequeño, es un poco rarito de tener esta forma redonda también. De pronto es un mini anticlinal que está encima de un objeto tipo domo de sal así, que está empujando las capas también. Bueno, así es la formación de los domos de sal. Si quieren cómo volver a ver, no sé si saben, pero aquí hay muchos domos de sal. Me imagino que sí. No sé si ya fueron a la mina de sal de Nemocón o de Zipaquira. Bueno, Zipaquira. Creo que hay ese Esquile también. Entonces hay muchos domos por aquí que se ponen adentro de los anticlinales. Bueno, entonces aquí también puse unas dimensiones. Hay dimensiones, hay domos de sal que son relativamente pequeños, como el que está en Nemocón, por ejemplo, pero hay domos de sal que tienen diámetros impresionantes, así, y también que pueden básicamente caminar mucho en profundidad desde el nivel de sal hacia el nivel donde están ahora. Entonces, son objetos muy grandes donde podemos encontrar pequeñas trampas de petróleo en los lados también. Entonces, por eso les interesa estos objetos a las compañías también. Bueno, entonces no me acordaba que había puesto esta slide. Aquí tenemos pequeñas trampas de hidrocarburos en las capas cerca del domo. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces es interesante para recoger los hidrocarburos. Así.
No sé si ya han visto cómo se forman esos hidrocarburos de pronto rápidamente. No sé, solamente porque si ya lo vieron, entonces podemos pasar a otras cosas que son más interesantes para ustedes. No sé. Bueno. Pero de hecho, para la formación de esas trampas aquí estructurales, entonces tenemos diferentes partes. El primero es como la formación del petróleo con, bueno, los animalitos y las plantas que se depositan en un lugar donde tenemos condiciones anóxicas. Y después de la deposición hay que llevarlos suficientemente a profundidad y con entonces presión y temperatura que están como adecuadas para la formación de los hidrocarburos. Entonces aquí hay un corte donde entonces vamos a encontrar esos hidrocarburos. No vamos a tener aceite en todos lados, necesitamos un cierto nivel de presión y temperatura. Si no alcanzamos o si nos pasamos, básicamente se transforma en otra cosa. Entonces hay que tener las condiciones tip-top para hacer eso. Si no, por ejemplo, podemos tener la formación de gas natural en lugar de aceite. Lo llaman la oil window o via gas window también. Estas condiciones especiales para la formación de petróleo y gas. Y después, una vez se formaron esos hidrocarburos, normalmente hay una fase de migración. A veces se quedan en la formación, que se llama normalmente la formación fuente, la source rock. Y entonces, después, en general, la formación fuente no es también una formación que permite guardar los hidrocarburos. Entonces, esos hidrocarburos migran por flotabilidad, ¿sí? Son como fluidos. Entonces, migran hasta que encuentran un sello, normalmente, que puede ser una capa o otro tipo de cuerpo, como el domo de sal. El domo de sal es bien impermeable, entonces no deja pasar a los fluidos. Y entonces, en este lugar, the host rock, entonces, es esta traducción huésped aquí, donde se acumula nuestros hidrocarburos. Aquí tenemos como la estratificación dentro del reservorio, entonces vamos a tener gas más arriba, por debajo aceite y por debajo agua, si tenemos agua en este lugar también. Entonces, bueno, y como estas partes donde tenemos este sello son estas trampas que nos interesan en sísmica porque hay unas que podemos interpretar. Entonces, por ejemplo, con estos reflectores un poco especiales que vemos dentro de las secciones sísmicas. Entonces, aquí tenemos unos casos. Si tenemos una capa sello impermeable, aquí podemos tener la acumulación cerca del eje de nuestro anticlinal. Aquí, aquí tenemos una falla impermeable, entonces tenemos la acumulación de esos hidrocarburos aquí. A veces la falla es un conducto y entonces hay migración por la falla también, pero hay ambos casos. Los domos de sal y lo que se llama pinchamiento es una capa que se vuelve más y más
delgada con la distancia y entonces podemos acumular hidrocarburos en esta parte también. Aquí son otros ejemplos. Bueno, de estratigráfico, por ejemplo, aquí tenemos una discordancia, una inconformidad, y entonces tenemos la deposición de una roca impermeable por encima de una capa que permite la migración de los hidrocarburos y se acumula aquí. Aquí también hay formación de arrecifes que pueden ser reservorios, otra de falla, y aquí el tipo de falla más de thrust fault, falla inversa de cabalgamiento. Entonces tenemos la formación de un pequeño anticlinal aquí, y dentro de este anticlinal y con una falla sello, así, tenemos la acumulación de nuestros hidrocarburos. Bueno, aquí, eso solamente había puesto esta slide es como un tipo de reminder para ustedes que básicamente existen diferentes tipos de recursos de hidrocarburos. Entonces tenemos lo que se llama convencional con gas y aceite, son donde la porosidad y la permeabilidad permiten extraer los hidrocarburos sin otros procesos. Hay otros que se llaman shales, así, donde en general se necesita procesos tipo fracking para tener los hidrocarburos. Los tight sand de aceite y de gas, lo mismo, muy baja permeabilidad, entonces se necesitan procesos tipo fracking para extraer. Y no sé si han visto, por ejemplo, en Canadá así tienen coal bed methane, es como muy cerca de la superficie y se parece más a minería, así para extraer que lo que se hace para el aceite convencional. Entonces hay diferentes tipos de recursos así. Bueno, aquí tenemos un perfil sísmico con diferentes horizontes, con una falla que vemos aquí. Bueno, eso es un perfil que viene de Venezuela. VH es vertical horizontal, es la exageración vertical, aquí no hay. Bueno, entonces aquí ya puse que había como una falla. Yo no sé exactamente cómo lo llaman en español, si es el término adecuado así, thrust fault. Y entonces tenemos un anticlinal y un sinclinal también en ambos lados de esta falla. Y entonces, en sus opiniones, ¿dónde está nuestro recurso de aceite, en este caso, aceite o gas, de hecho? Debajo de la curvatura, debajo de la línea de curvatura de pronto a la derecha. En el sinclinal no tanto. Tengo como perfiles
más alta resolución cerca de la superficie, donde se ve el gas muy claramente. Es increíble. Intentamos con este primero. En la parte donde va la falla, porque no, es como si no hubieran datos, es por la... ¿Eso? Sí, es como, pues sí, porque se ven datos. Aquí puse Fault Shadow. Para muchas fallas hay como esta parte un poco más con menos reflectores y proviene más entonces de la dificultad de resolver durante la migración los reflectores que están cerca de la falla. Pero entonces, en este caso, no es un efecto de los ruidos, en este caso al menos. El gas y los hidrocarburos normalmente, como son fluidos, y especialmente con el gas que tiene una velocidad muy diferente de las capas, va a cambiar tanto la impedancia que el reflector normalmente se va a ver con una amplitud muy fuerte, o positivo, pero no, o negativo, en general sí negativo. Entonces, para encontrar estos fluidos hay que encontrar un, um, un reflector con una amplitud normalmente inversa muy importante. Lo que llaman the bright spot, así, el punto brillante. Así. Encima de la lila, la superior, es una parte. ¿Aquí? Sí. Entonces aquí sí. Entonces, en este caso, dependiendo del contexto, y entonces el gas o el aceite se puede poner en diferentes capas, pero el lugar donde se ve mejor está aquí. ¿Sí? Es donde hay más, como en términos de amplitud. Yo pienso que también se puede ver en términos de fase, que es inversa en este caso, pero especialmente en amplitud aquí podemos ver la presencia de nuestros fluidos, básicamente. Está un poquito más arriba, bien arriba. ¿Aquí? Por ejemplo, a veces son cambios a lo largo de las capas si tengo un poco más de carbonatos. Típicamente se ven también con alta amplitud. Cuando yo mostraba mi gas en mis perfiles, a veces hay gente que me decían que era como carbonatos. No estaban carbonatos, así. Pero bueno. Entonces, bueno, la próxima vez pienso que seguiremos con otros tipos de reflectores interesantes y entonces después, no la próxima vez, porque estamos en virtual, pero en una semana básicamente haremos como ejercicios también de interpretación también. Entonces, bueno, hasta la próxima. Chao a todos en la virtualidad.